Muy buenas amigos de YouTube. Bueno, pues en este vídeo vamos a conocer el funcionamiento de las fuentes de alimentación de tipo conmutadas, ya que realmente son casi todos los aparatos electrónicos llevan este tipo de fuente que han ido desplazando poco a poco a las fuentes de alimentación lineales. Bueno, pues antes de pasar a describir el funcionamiento y analizar el funcionamiento, vamos a ver. Aquí tengo yo una fuente, en este caso es lineal. Vamos a destaparla. Para ver internamente cómo es. Como vemos aquí, este es el enchufe que viene de la red. Aquí tiene un transformador, un rectificador a onda completa, un filtro primario, o sea, un filtrado primario, y aquí tiene la regulación, o sea, lo que es el regulador, en este caso es ajustable, y los filtros secundarios, que son dos condensadores electrolíticos, y aquí tenemos pues los terminales de salida. Bueno, o sea que el esquema, partiendo de una fuente de alimentación en corriente alterna, pues primero tendríamos un transformador, un rectificador, un filtro, filtro primario, el regulador, el filtrado secundario y finalmente la salida en corriente continua. Bueno, estas fuentes de alimentación no son malas, vamos, de hecho lo bueno que tienen es que dan una tensión que es prácticamente continua, que es prácticamente la que da una batería. Bueno, las desventajas que tienen, bueno, pues lo primero es la presencia del transformador. Bueno, este es un transformador normal, es un transformador de núcleo de hierro. Sabemos que son láminas de hierro aisladas entre sí para evitar los efectos de las corrientes de Foucault. ¿Por qué son necesarios estos grupos estos núcleos de hierro? ¿Por qué? Porque trabaja a 50 Hz. La frecuencia de la red sabemos que son 50 Hz, en algunos países son 60, aquí en España y en el resto de Europa son 50. Bueno, pues con esa frecuencia sabemos que la inductancia es muy baja, y para conseguir esto necesita mucha inductancia para transferir la energía del devanado primario al secundario vía magnética. Necesita mucha inductancia. Esto solo se consigue con núcleos de hierro. Bueno, estos transformadores, como vemos, son muy voluminosos, pesan, y como vemos a ver si lo aprecia bien, 1500 miliamperios, es decir, esto da 1,5 amperios, y fijaos que ya es un armatoste que es bastante pesado. Bueno, pues la otra desventaja es que, por ejemplo, estos reguladores que lleva, por ejemplo, en este caso es el LM317T, el regulador pues en sí es dentro, en su interior hay un transistor, un diodo Zener y una resistencia. El transistor, como sabemos, trabaja en la zona activa, es decir, en la zona de regulación, con lo que las pérdidas por calor son bastante apreciables. Yo, por ejemplo, cuando esto lo he puesto a máxima potencia, a los 1,2 amperios, cuando está a 1 o 1,2 amperios, pues el disipador se observa que se calienta demasiado. O sea, toda esa energía que se absorbe de la red, pues se desaprovecha. Y además de ser un conjunto voluminoso y pesado.
Bueno, pues cómo evitar todo esto, es decir, cómo conseguir un aparato compacto y ligero que tenga la misma potencia. Lo primero, haciendo que el transformador, en este caso, funcione a una frecuencia bastante mayor que la de la red. En este caso, estos transformadores funcionan a más de 20.000 Hz. ¿Por qué ese límite de frecuencia? Porque es el límite de audición del oído humano. Si funcionara por debajo de los 20.000 Hz, pues generaría ruidos, generaría pues señales audibles. En este caso, al funcionar a altas frecuencias se necesita menos inductancia y es posible utilizar núcleos de ferrita. Y no solamente es imperativo, porque a esas frecuencias pues usáramos núcleos de hierro laminado, por mucho esmero que se haya puesto en el trabajo de aislar las láminas entre sí, a esas frecuencias las pérdidas por corrientes parásitas o corrientes de Foucault serían inadmisibles. Por eso se usa la ferrita, que es un conductor magnético, pero no es conductor eléctrico. Bueno, pues ya tenemos, digamos, solucionado lo que es el problema del transformador. Y una cosa que se me ha olvidado, pues al trabajar a altas frecuencias, pues el número de espiras de los devanados es mucho menor. Al necesitarse menos inductancia, pues el número de espiras es mucho menor. Y se puede trabajar con hilo, con secciones de hilo más finas. Bueno, el otro punto en contra, pues es, digamos, el transistor, que en este caso en las fuentes lineales trabajaba en regulación, pues hacer que trabaje en corte y en saturación, es decir, que trabaje fuera de que funcione como un interruptor, todo o nada, todo o nada. Y esto es lo que se consigue a través de este MOSFET. Este caso es un MOSFET. En este caso la comparación es evidente. Esto maneja más energía que esto. O sea, esto maneja mucha más energía que esto. El peso es bastante menor y las dimensiones son bastante menores. Por eso se utilizan este tipo de fuentes, se está desplazando a las fuentes de alimentación lineales tradicionales, y se llaman conmutadas precisamente porque el transistor de mando se hace trabajar solamente en dos estados, en corte y en saturación, es decir, como un interruptor abierto o cerrado. Bueno, pues habíamos visto antes el esquema de bloques, cómo funcionaban las fuentes de alimentación lineales, y ahora vamos a ver las conmutadas antes de pasar a verlas como son físicamente. Bueno, pues en primer lugar, pues tenemos la red eléctrica. Depende del país, aquí son 230 voltios y 50 hercios en corriente alterna. En este caso, lo primero que se hace es poner protecciones, es decir, en el caso de avería de estos aparatos, poder aislar el aparato de la red de la vivienda para que no provoque daños en la instalación eléctrica de la vivienda. Las protecciones que suelen llevar estas fuentes pues son normalmente fusibles. El segundo paso se trata de los filtros para evitar parásitos radioeléctricos. Bueno, pues aquí en España y en otros muchos países de la Unión Europea, pues el reglamento de aparatos electrotécnicos de baja tensión prescribe que ningún aparato que se comercialice, ningún aparato eléctrico o electrónico pueda emitir un límite, existe un límite de emisión de dichos parásitos radioeléctricos. Para ello se ponen filtros. Normalmente los filtros
que ponen son bobinas y condensadores, es decir, son filtros capacitivos e inductivos, ¿eh? Y mucho más en estas fuentes, que estas fuentes, a diferencia de estas, que esto genera muy poquitas interferencias, muy poquitos parásitos radioeléctricos, esto genera muchos. Ten en cuenta que aquí tenemos un MOSFET que va a estar conmutando a más de 20.000 veces por segundo, con lo que puede generar ruidos eléctricos, puede generar interferencias pues, en aparatos de radio, televisión, teléfono móvil, y esto pues la legislación te obliga a no sobrepasar un límite, y esto se consigue con estos filtros. Bueno, pues cuando ya hemos solucionado el tema del filtrado, pues entonces vamos a rectificarlo. Es decir, vamos a rectificar la corriente de la red, la vamos a convertir en una corriente continua, en este caso corriente continua pulsatoria. La vamos a rectificar a onda completa, vamos a aprovechar ambos semiciclos y vamos a convertirla en esto. Y ahora ya una vez que tenemos la corriente pasada aquí a pulsos, pues sabemos que los aparatos electrónicos, los componentes semiconductores y en fin todo este tema, pues no toleran corriente con mucho rizado. Es decir, que vamos a tratar de tapar estos huecos. Y normalmente pues se usa un condensador que es el filtro primario. Ahora ya pues veremos cada una lo veremos en la realidad como son en esta placa. Bueno, pues ya que tenemos, ahora viene ya la parte más importante. Y aquí tenemos el transformador. Y el transistor de potencia, en este caso el transformador de ferrita, el transistor de potencia. En este caso la corriente rectificada y filtrada, que ya es prácticamente continua, se va a hacer pasar por un oscilador, que generalmente es un transistor, uno solo. Normalmente se usan transistores de efecto de campo, transistores MOSFET, y los pulsos, es decir, los pulsos que le va a suministrar a la puerta o gatillo o graduador del MOSFET van a ser dados pues por un circuito integrado. Normalmente es un circuito integrado, es un regulador, un circuito integrado que le va a suministrar unos pulsos, en este caso de anchura, digamos tipo PWM, es decir, como exactamente la misma técnica que se usa en los controladores de velocidad de los motores. Es decir, que vamos a convertir esta onda, pues la vamos a convertir en esto. Es una onda cuadrada a muchísima frecuencia. En este caso yo la he dibujado continua, pero normalmente sabemos que la bobina siempre suele estar conectada en serie con el transistor de potencia, con lo que realmente lo que vamos a obtener es una corriente alterna, cuadrada, alterna y a mucha frecuencia. Y bueno, ya pues en el secundario del transformador vamos a obtener lo mismo, pero más reducido. Es decir, que ya vamos a obtener, si quitamos esto, vamos a obtener, perdón, esto no lo debería haber quitado, vamos a obtener lo mismo, o sea, una tensión cuadrada alterna, pero de valor más reducido, y entonces
la vamos a rectificar. En este caso lo vamos a rectificar a media onda. Es decir, como es una corriente que tiene tanta frecuencia, pues no es necesario. O sea, con un diodo basta. Y ya, pues, el filtro secundario. Y aquí tenemos la salida. Y la salida aquí tenemos otro elemento. A ver, esto está pensado para que en caso de que haya una caída de tensión, por ejemplo, si conectamos una carga, pues la carga, pues parte de la energía que le suministra la fuente, la absorbe la carga y provoca una caída de tensión. Bueno, pues para que ésta se mantenga en valores estables, pues es el circuito de realimentación, que en la mayoría de los casos esto vemos que se trata de un optoacoplador. Es decir, cuando se produce una caída de tensión, pues el generador de los pulsos PWM pues se da cuenta de ello a través del circuito de realimentación, y entonces lo que hace es modificar la anchura de los pulsos. Es decir, esto suministra una señal PWM, modificar la anchura de los pulsos para, tratar de mantener el valor de esa tensión. Bueno, pues este es el esquema de bloques y ahora vamos a pasar a verlo en la realidad. Bueno, ahora vamos a ver cómo son cada uno de los componentes en la realidad partiendo del esquema de bloques que hemos seguido anteriormente. Bueno, aquí está la clavija de entrada. Aquí pues la enchufamos a la red. En este caso esto es a 220-230 voltios, que es la tensión que tenemos aquí en Europa. Bueno, aquí tenemos las protecciones. Siguiendo el esquema de las protecciones, que en este caso la protección que lleva es un fusible. Aquí podemos observar el fusible. Cuando se produce una avería en algún componente de esto, pues el fusible interrumpe el circuito y deja de alimentar la red, deja de alimentar a la fuente. La próxima etapa es la eliminación de parásitos radioeléctricos. Bueno, pues de la eliminación de parásitos radioeléctricos se encargan estas dos bobinas y estos dos condensadores. Estos condensadores son de poliéster, siempre se utilizan en corriente alterna condensadores de poliéster, tienen muy baja capacidad, estos pues son de 100 nanofaradios, pero soportan tensiones elevadas. Bueno, pues si le damos la vuelta, aquí vemos que en la pista, vemos que aquí pues sería, esta es la entrada, fase neutro, daría igual, pues corriente alterna, pues daría igual. Y aquí tendríamos, si seguimos la pista, aquí sería una de las bobinas y en la otra fusible, y aquí por esta pista veremos que otra de las bobinas, es decir, que alimentan al rectificador de corriente, que es este, a través de las bobinas. Las bobinas van en serie con el rectificador entre fase y neutro y las entradas de alterna del rectificador. Las bobinas, como vemos, van en serie y los dos condensadores van en paralelo. Bueno, pues esta es la etapa de eliminación de los parásitos radioeléctricos. Bueno, pues ahora vamos a hacer la etapa de rectificación. En este caso, como la corriente es la de la red, es una corriente tipo sinusoidal, senoidal, pues el tipo de rectificación que vamos a usar es por onda completa. En este caso, el fabricante no ha puesto los 4 diodos, sino que ha puesto un puente integrado, que es este. Aquí vemos, ahí se ve mejor. Estas son las entradas
en corriente alterna, además se ve el símbolo de la senoidal, y esta ya sale ya corriente rectificada, positivo y negativo, positivo que es este, negativo que es este, y este ya es el rectificador. Bueno, pues para ver si efectivamente el rectificador funciona, yo he dado tensión, aquí he puesto el polímetro en alterna y vamos a ver si efectivamente debe de llegar tensión al rectificador. Ahí llega la tensión de la red y aquí en la salida pues tiene que salir ya rectificada ya en continua, ya con su positivo y su negativo. Aquí mucho cuidado, porque con un poquito que cortocircuites con los polímetros, aquí ten en cuenta que estamos trabajando con tensión, estamos trabajando ya con tensiones bastante elevadas, y efectivamente sale, hemos visto, apenas ha medido, pero creo que la prueba mejor prueba de que hay corriente ha sido pues el chispazo que habéis visto. Bueno, esto no se debe hacer, esto se debe hacer mucho cuidado, siempre sabiendo lo que se está tocando y lo que se está midiendo, y aún así pueden ocurrir accidentes, como me ha pasado a mí. Afortunadamente pues no me ha pasado nada, pero esto hay que tener mucho cuidado. Bueno, pues ahora pues ya sabemos la función del rectificador de corriente. Bueno, pues después del rectificado pues viene el filtrado. Bueno, pues el filtro primario es este. Este es un condensador electrolítico bastante gordo, es de 400 voltios y 39 microfaradios, 39-40 microfaradios. Bueno, esto hay que tener en cuenta que aumenta, como hemos visto antes, cuando el chispazo que he puesto en el polímetro en 1000 es el límite hasta 1000 en continua, y incluso casi no me ha marcado como si se saliera fuera del campo de medida. Esto aumenta mucho el valor de la tensión, mucho. Por eso es bastante peligroso hacer pruebas como la que acabo de hacer yo por tensión, porque aumenta mucho el valor de la tensión. Bueno, pues una vez que está filtrada, que la tensión está filtrada, vamos a pasar al transformador y al transistor de potencia, que en este caso es un MOSFET. Aquí podemos ver señalado drenador, puerta o graduador y surtidor. Bueno, pues el camino que hace la corriente eléctrica, salimos de positivo, ya sale rectificada y filtrada. Aquí entra por este devanado, por esta punta, sale por aquí, y vemos que aquí hay un puente con lo que están en serie. Saldría por aquí, volvería a recorrer el otro devanado, saldría por aquí, y aquí en este punto de conexión es el punto que llega al drenador del transistor MOSFET. Y el surtidor, que es este, pues estará puesto a negativo. Está conectado a negativo. Al ser de canal N, pues tiene que ser así. Bueno, pues los pulsos en la puerta del transistor MOSFET se los va a dar este circuito integrado que vemos aquí, en SMD. Esto le va a dar los pulsos a la puerta del MOSFET, y entonces va a convertir esta corriente continua, rectificada y filtrada, y como hemos visto antes, tanto aquí en el esquema como en la realidad, que tiene la bobina primaria en serie. Y esto va a convertir
la corriente continua, rectificada y filtrada en corriente alterna cuadrada. Corriente alterna de onda cuadrada. Bueno, pues aquí ya en la salida, que corresponden con estos devanados de salida, son dos, únicamente son dos devanados. Aquí ya sale, sigue saliendo corriente alterna de onda cuadrada, pero ya a un valor menor, o sea, un valor menor que en la entrada. Entonces la vamos a rectificar. ¿Cómo la rectifico? Bueno, pues estamos diciendo que es una corriente que tiene muy alta frecuencia, con lo que con un diodo, es decir, la vamos a rectificar solamente a media onda. En este caso vemos que solo vemos un diodo. El diodo que se utiliza no puede ser un diodo rectificador normal, ya que la corriente que va a rectificar es alta frecuencia. Pues entonces se utilizan diodos tipo Schottky, que son más adecuados para trabajar altas frecuencias, como es en este caso. Y en este caso ya tendríamos la salida positivo y negativo. Esta es una fuente doble, tiene una toma intermedia y luego las dos salidas de 40 voltios. Filtro secundario. Bueno, pues el filtro secundario, este es un condensador electrolítico, en este caso de muy alta capacidad. En este caso son 820 microfaradios, que la función de este condensador, todos la sabemos, pues es eliminar el poco rizado que tiene, que es en la corriente que sale por aquí, incluso rectificada a media onda, pero sabemos que es a muy alta frecuencia, con lo que un diodo, un solo diodo y un condensador de filtro basta. Bueno, y aquí tenemos la realimentación y el elemento, digamos, principal de la realimentación es este de aquí, de 4 patitas, que se ve aquí, que es el optoacoplador. Bueno, pues lo que hay dentro del optoacoplador, que es esta piececita pequeña de aquí, pues es un fotodiodo, es decir, un diodo emisor de luz, que es algo parecido a un LED, y un fototransistor. Bueno, pues en este caso, cuando en la carga se conecta la fuente a una carga y debido a la magnitud de la carga se produce una fluctuación en la tensión que genera la fuente, es decir, parte de la energía que la carga absorbe de la fuente, pues se traduce como una caída de tensión. Bueno, pues entonces cuando esto sucede, pues el fotodiodo empieza a emitir luz y lo que hace es poner en conducción el fototransistor. Es decir, esto lo que lleva es una resistencia, un fotodiodo y un fototransistor. Y entonces pues emite una señal que va al regulador, que vemos que es este circuito integrado de 8 pines, que vemos aquí, este SMD, y entonces lo que hace es modificar la anchura de los pulsos para poder mantener constante el valor de la tensión independientemente de la carga. Bueno, ese es el circuito realimentador. Bueno, pues como vemos, esto parece complejo, pero en realidad pues no es más sencillo de lo que parece. Normalmente las averías que suelen dar estas fuentes pues son, en primer lugar, pues fusible y el diodo Schottky, que es este de aquí, este diodo gordo que se suele fundir. Y esto pues sabiendo
conociendo cómo funciona, conociendo pues el funcionamiento de estos dispositivos, pues podemos llegar a repararlos, aunque por ejemplo como esta fuente que tengo aquí, esta pequeñita, pues muchas veces por precio pues no conviene repararlas, aunque si podemos conseguir componentes reciclados, o pues podríamos llegar a repararlas y ahorrarnos, pues un dinero. Bueno, pues ahora pues le he vuelto a meter tensión a la fuente para ver el funcionamiento. En este caso es una fuente que tiene dos salidas a 40 voltios. Normalmente el terminal del medio suele ser el negativo, y aquí marca 42 voltios, y en el otro extremo pues marca 40, sí, más o menos lo mismo. Y esto es debido pues al corto que he hecho antes con el polímetro, con los pines del polímetro, pues era para ver si realmente seguía funcionando o no. Y bueno, pues aquí tenemos aquí ya podemos saber cómo funcionan estas fuentes conmutadas. Este es un modelo, pues hay algunas son más simples, hay otras que son bastante más complejas. Esta es muy habitual, esta se suele utilizar en circuitos de iluminación de LEDs y como alimentador de algunos aparatos electrónicos, impresoras, pues algunos aparatos electrónicos. Y bueno, pues